A principios de enero se va a dar un evento único. Venus y Marte van a estar prácticamente al mismo tiempo en el corazón del Sol, Cassimi, iniciando un nuevo ciclo en la conjunción superior con el Sol. En este video me gustaría hablarte de lo que esto representa a nivel simbólico, psicológico, pero también darte alguna idea de la parte astronómica de este fenómeno. ¿Por qué? ¿Vos sabías que en la antigüedad astronomía y astrología eran las dos caras de una misma moneda? Los astrólogos, cuando miraban el cielo, miraban el movimiento de los planetas usando sus conocimientos astronómicos, ¿no les parecía que no podían interpretar lo que esos planetas simbolizaban, cómo esos planetas y sus energías se manifestaban en la Tierra? Para ellos no había diferencia entre un Venus veloz, un Marte veloz, un Venus oriental, occidental, en conjunción con el Sol, separándose del Sol, entre esos aspectos astronómicos y sus significados psicológicos. Y de esta manera me gustaría presentar el Venus y Marte Cassimi de principios de enero. Bien, o por supuesto que tenés que tener en cuenta que el análisis va a ser un poquito más técnico de lo que quizás estés acostumbrado. Pero me parece que es importante para los astrólogos mirar también la parte astronómica de los fenómenos. Bueno, empecemos por Venus. ¿Qué significa Venus? En primer lugar, sabemos que es un planeta que rige un signo masculino y un signo femenino. El masculino es Libra, que es de aire, y el femenino es Tauro, que es de tierra. Venus tiene que ver con aquello que nos resulta placentero, que nos gusta, que nos da placer. Antiguamente, el conocimiento y todos los fenómenos naturales y todas las cosas que existían estaban clasificadas según un signo o un planeta. Y a Venus se lo asociaba con comidas dulces, por ejemplo los dátiles, con comidas empalagosas, con una concentración alta de azúcar. Todo lo que tuviera que ver con joyas, vestidos, almohadones, alfombras, acolchados, cortinas, aquellas cosas que nos hacen la vida más confortable, más cómoda, ¿sí? Tiene que ver también con la mujer que seduce, la mujer que es atractiva, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos a nivel mundano que Venus está muy enfatizado, podemos esperar acontecimientos que involucren a mujeres. Bien, ¿qué nos dice William Lilly, el famosísimo astrólogo inglés del siglo XVII que escribió Astrología Cristiana acerca del planeta Venus? En el capítulo 12 nos dice que se lo asocia con músicos, con lenceros, con joyeros, con madres, esposas, con jugadores, violinistas, perfumistas, costureras por esta relación de Venus con la ropa, sobre todo, todo lo que sea adornos, lindo, guanteros por los guantes, tapiceros, etcétera. Y además, una cosa que nos dice William Lilly es que después del Sol sucede Venus. ¿Y qué quiere decir esto? Se está refiriendo al orden caldeo de los planetas. Antiguamente, los planetas estaban clasificados en el orden caldeo según su velocidad. Y empezábamos por el más lento, que es Saturno, luego Júpiter, luego Marte, luego el Sol y luego Venus. Venus viene después del Sol en el orden caldeo de los planetas. Por eso aquí William Lilly nos dice, después del Sol sucede Venus. Y también nos dice que a Venus se la llamaba Citerea, Afrodita, Fósforo, Vesperugo, Ericina. Bueno, vayamos a las anotaciones que Deborah Houlding hizo en su anotación del libro Astrología Cristiana para ver ¿qué significan estas palabras? Fósforo significa portador de luz. Vesperugo es estrella de la tarde. Lucifer también es portador de luz, pero enfoquémonos aquí en Vesperugo. Es el nombre latín para estrella de la tarde. ¿Por qué estrella de la tarde? Nosotros sabemos que Venus a veces es visible antes del amanecer y otras veces es visible después del atardecer. Puede ser un planeta matutino o vespertino, oriental u occidental. Y William Lilly en Astrología Cristiana, al igual que los astrólogos en la antigüedad, marcaba diferencias entre lo que significaba o cómo se expresaba un Venus oriental o un Venus
occidental, algo que hoy en día se perdió, ¿sí? Pero me parece que es importante rescatarlo porque todas estas cosas agregan valiosos detalles a nuestra interpretación. Por ejemplo, en la descripción física de qué podemos esperar de una persona representada por Venus, ya sea porque tiene Venus en el ascendente, en el medio cielo, etcétera, dice, cuando Venus es oriental, el cuerpo se inclina hacia una mayor estatura o una especie de rectitud en la persona, no es corpulento ni muy alto, pero sí pulcramente sereno. Una persona venerablemente correcta es tal como decimos, un hombre o una mujer lindo por Venus, completo, guapo nuevamente por Venus. Y cuando es occidental, o sea, que es visible después del atardecer, cuando ella es occidental, el hombre es de estatura más baja, pero muy decente y atractivo en forma y figura, muy querido por todos. Nuevamente características típicas de Venus, ser atractivo, ser lindo, ser guapo, ser agradable y querido por todos. Pero fíjense qué interesante esta diferencia que marca William Lilly con respecto a Venus oriental u occidental. Veámoslo aquí. Aquí lo que nosotros estamos viendo es a Venus que está por llegar a su conjunción superior con el Sol, a su Cassimi. ¿Cuándo se da el Cassimi? Bueno, Venus es naturalmente más veloz que el Sol, en promedio es más veloz que el Sol. Por supuesto que puede ser más lenta que el Sol, sobre todo cuando está retrógrado o a punto de estacionar. Pero en general, Venus es más veloz que el Sol o se mueve a la misma velocidad que el Sol y cuando está cerca del Sol se mueve a su máxima velocidad posible. Con lo cual nosotros en este gráfico lo que podemos esperar es que sea Venus la que se aproxima al Sol. Venus moviéndose a una velocidad muy alta, acercándose al Sol, preparándose para llegar al corazón del Sol, al Cassimi. Este Venus es un Venus oriental. ¿Cómo lo sabemos? Porque está elongando hacia el occidente, con lo cual este Venus, si fuera visible, en esta instancia ya no es visible porque está muy cerquita del Sol, pero cuando era visible, cuando estaba lo suficientemente separada del Sol, se veía justo antes del amanecer, no justo antes del amanecer, pero antes del amanecer. Entonces se dice que es un Venus oriental. Fíjese lo que va a pasar a medida que este Venus se aproxima al Sol. Acá lo podemos ver. Venus muy velozmente se va aproximando al Sol hasta que el día 6 de enero va a llegar a estar en el corazón del Sol. Una vez que llegó al corazón del Sol, como Venus es más veloz, sobrepasa al Sol, como estamos viendo aquí. Y esta Venus que sobrepasó al Sol ahora pasa a ser una Venus occidental. Quiere decir que a partir del Cassimi, a partir de la conjunción con el Sol, pasó de ser un planeta oriental, sí, matutino, a ser un planeta vespertino, visible luego del atardecer una vez que logra separarse lo suficientemente del Sol, los suficientes grados, como para empezar a ser visto. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a Venus. Vimos cómo va a pasar. Ahora en diciembre, bueno, durante diciembre, principios de enero, es oriental y luego a partir del 6 de diciembre, de enero, perdón, va a pasar a ser occidental. ¿Qué pasa con Marte? Marte es el planeta de los deseos, de cómo nos defendemos, de cómo nos afianzamos en la vida y vamos detrás de aquello que queremos conquistar. Tiene que ver con los objetivos. Al igual que Venus, rige un signo femenino, Escorpio, que es de agua, y uno masculino, Aries, que es de fuego. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que pensar elementos que se asocian con Marte, recordemos que en la antigüedad toda la vida estaba clasificada según los signos y los planetas, podemos pensar en elementos cortantes, afilados, que lastiman, que cortan, o por ejemplo en el cuerpo, la sangre. ¿Por qué? Por el hierro. Marte se asocia al hierro, justamente. En comidas, comidas picantes que producen calor. Marte es un planeta seco y caliente. Entonces, por ejemplo, podemos pensar, no sé, en el jengibre, ¿no es cierto? El jengibre que produce ese calor y que justamente se toma cuando uno está con resfríos y exceso de fema, exceso de humedad y necesita calentar el cuerpo, secar esa humedad. Y bueno, es muy común tomar té de jengibre en esas instancias.
Ok. ¿Qué nos dice William Lilly en Astrología Cristiana acerca de Marte? Es un planeta masculino y nocturno, de naturaleza caliente y seco, colérico. Sabemos que Marte se enoja mucho, feroz. El infortunio menor, el infortunio mayor sería Saturno, el otro maléfico, autor de riñas, contiendas, peleas. Dice, habla de guerras, valor invencible, inamovible, contencioso, desafiante, valiente, etcétera, ¿sí? Y nuevamente William Lilly hace una distinción entre un Marte oriental y un Marte occidental. Fíjense qué importante era esta distinción en la astrología tradicional. Entonces dice, cuando Marte es oriental, o sea, visible antes del amanecer, significa hombres valientes, algunos blancos mezclados con lo encarnado, o sea, está diciendo tez un poquito roja, decente altura del cuerpo y cuerpo peludo. Occidental, de tez muy robicunda, un Marte occidental, una persona que tiene un Marte occidental y es un Marte prominente en su carta, puede esperar tener la tez muy roja, de estatura mediana, cabeza pequeña, cuerpo liso y no velludo, pelo amarillo, tieso, los humores naturales generalmente más secos. ¿Ok? Bueno, veamos ahora aquí qué sería un Marte oriental o occidental. Marte es un planeta más lento que el Sol, ¿sí? Aquí vemos cómo el Sol, finales de diciembre, se está acercando a Marte. Al revés que Venus, con Venus podíamos esperar que fuera Venus la que se acercaba al Sol hasta llegar a la conjunción superior. Aquí es el Sol el que se acerca a Marte. ¿Por qué? Porque Marte es un planeta superior. Ahora a continuación vamos a ver qué significa esto. Bueno, entonces el Sol se mueve a razón de 1 grado por día, Marte se mueve a razón de 30 minutos por día, cuando está cerca del Sol se puede llegar a mover cerca de 45 minutos por día, de todas maneras el Sol es más veloz y va a alcanzar a Marte y luego sobrepasarlo. Este Marte es un Marte occidental. Ahora está muy cerquita del Sol, pero hace unos días, cuando todavía estaba lo suficientemente lejos del Sol como para ser visible, era visible en el oeste, luego del atardecer. ¿Ok? A partir de que el Sol haga la conjunción con Marte, tengamos el Cassini y luego se empieza a separar de Marte, este Marte va a empezar a ser un Marte oriental. Veámoslo aquí. Vemos cómo el Sol se acerca a Marte, ahí está por alcanzarlo. Esto sucede unos días después de que Venus haya alcanzado su Cassini. Aquí tenemos el Cassini de Marte y ahora el Sol sobrepasando a Marte y Marte pasó de ser un planeta occidental a ser un planeta oriental. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos entonces a hablar ahora más en detalle de lo que son los ciclos sinódicos de Venus y de Marte. Te repito, este es un contenido que quizás no es tan accesible, no es tan fácil de entender. Estamos hablando no solamente de astrología psicológica, sino que incorporando elementos de astronomía. Esto es todo un desafío, aunque yo considero que es muy importante para un astrólogo, pero de todas maneras, si este tipo de video te resulta útil, te gustaría que yo siguiera haciendo este contenido que es un poquito más técnico, más difícil, te voy a pedir que me lo hagas saber suscribiéndote a mi canal de YouTube, dándome likes y haciendo comentarios. Eso para mí es un enorme apoyo y me incentiva para seguir haciendo videos de este tipo. Bueno, empecemos con esta cuestión de que hay planetas superiores e inferiores. Hace un ratito, cuando te mostré los videos de Venus y de Marte, te dije que para llegar a la conjunción superior, Venus se acerca al Sol, en cambio, el Sol se acerca a Marte. ¿Por qué? Vamos a ver cuál es el modelo aristotélico del universo, con la Tierra en el centro y luego alrededor de la Tierra esferas y cada una de estas esferas corresponde a un planeta. ¿Sí? Son las órbitas de los planetas. Entonces nosotros tenemos la Tierra, luego tenemos una esfera que corresponde a la Luna, otra Venus, otra, perdón, a la Luna, otra Mercurio, otra vez a Venus y luego llegamos a la esfera del Sol. ¿Sí? Los planetas que están más allá del Sol son Marte, Júpiter y Saturno. Y estos son planetas superiores.
En cambio, los que están entre la Tierra y el Sol son inferiores. La Luna sabemos que es un satélite de la Tierra, pero Venus y Mercurio van a tener un comportamiento visto desde la Tierra diferente al de Marte, al de Júpiter y al de Saturno. ¿Por qué? Porque son planetas inferiores y por eso desde la Tierra nunca se los puede ver demasiado lejos del Sol. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir ciclo sinódico? El ciclo sinódico de un planeta mide el retorno de ese planeta a la conjunción con el Sol. La palabra sínodo viene del griego, quiere decir unión, y tenemos que saber que la posición de un planeta respecto al Sol lo modifica. Por ejemplo, la velocidad de un planeta varía para todos, salvo para la Luna, que es un satélite de la Tierra, pero para todos los demás planetas, su velocidad está condicionada por la distancia que tiene con el Sol. ¿Sí? También el hecho de que sea un planeta oriental u occidental, a veces, por ejemplo, en el caso de Marte, un planeta oriental se considera más fuerte porque acaba de empezar su ciclo, tiene más entusiasmo, es más nuevo, etcétera. Así que la relación de los planetas con el Sol en astrología tradicional se consideraba vital. Era inadmisible que un astrólogo pudiera interpretar una carta natal, una carta horaria, hacer una carta electiva sin tener clara la relación del planeta con el Sol, el ciclo sinódico del planeta, porque eso le daba enorme información al astrólogo. Ok, cuando el planeta está en conjunción superior con el Sol, esto sucede cuando el planeta está directo y en el mismo grado que el Sol, en el corazón del Sol, este es un momento súper importante para el planeta. Se considera un momento pivote, un momento de inicio de un ciclo. El planeta, cuando llega a la conjunción superior con el Sol, se limpia, el Sol quema todas sus experiencias pasadas, podríamos decir que lo mata y luego el planeta vuelve a crecer nuevo, sin experiencia, lleno de entusiasmo, veloz y directo. ¿Sí? Bueno, entonces es como el momento de la gestación del planeta. Pensemos en el óvulo y el espermatozoide y el momento de gestación. Todo lo que ocurre en ese momento, cómo se empiezan a dividir las células, el poder enorme que tiene ese momento en la existencia, ¿sí? Entonces el Sol emite un poder generativo y reanima los planetas que están en conjunción Cassini o en el corazón del Sol. Los reaviva, los limpia de experiencias pasadas, los ayuda a renacer y también hace que se muevan a su máxima velocidad, como si el Sol los estuviera espoleando con su calor y su vitalidad. Emite un poder generativo. Nos dice William Lilly, cuando un planeta está dentro de los 16 minutos del Sol, se dice que está Cassini o en el corazón del Sol, y esto incrementa la fortuna y tiene enorme fuerza. Es un momento muy poderoso para un planeta. Unos siglos antes, Sal, en el siglo IX, nos dice, en el corazón del Sol, y él en lugar de tomar 16 o 17 minutos tomaba hasta un grado, los benéficos incrementan la fortuna y el bien y decrece la malignidad de los maléficos. Esta es una traducción propia porque el texto no ha sido traducido al español aún. Pero Deborah Holding nos dice, atención, no quiere decir que, por ejemplo, en una carta horaria ustedes tengan a un significador Cassini, que esa persona va a lograr todos sus objetivos porque está súper, súper poderosa. Es un momento de enorme transformación, de gestación, de inicios, muy poderoso. Pensemos nuevamente en el momento en que se produce la concepción, ¿no es cierto? En que el espermatozoide fecunda el óvulo, todo lo que empieza a suceder allí es muy potente, todo el destino de una persona, por ejemplo, su estatura, su color de ojos, todo está contenido en ese instante, es súper poderoso, pero no deja de ser un momento de vulnerabilidad. ¿Sí? Es un momento donde algo está naciendo y siempre que algo está en un momento de nacimiento hay extrema vulnerabilidad. Ok, vamos a ver el ciclo de Venus. Desde la perspectiva de la Tierra, Venus nunca aparece demasiado lejos del Sol. Tiene una máxima elongación hacia el oeste cuando es oriental
y una máxima elongación hacia el este cuando es occidental, visible justo después del atardecer, ¿sí? Entonces, cuando Venus está en su conjunción inferior, que es cuando está retrógrado en el mismo grado que el Sol, Venus está muy cerquita de la Tierra, muy cerquita de la Tierra, a su menor distancia de la Tierra. En cambio, en la conjunción superior, estando directo, llegando hacia el Sol, empezando su nuevo ciclo, vemos que Venus está a su máxima distancia de la Tierra. Simbólicamente, ¿qué significa esto? Que Venus esté a su máxima distancia de la Tierra significa que este es un momento en que lo que nacen son cuestiones conceptuales respecto al amor, a lo que es relacionarse, a lo que son los placeres, a lo que es el permiso, por ejemplo, que no todas las sociedades lo tienen habilitado de disfrutar, de pasarlo bien. Entonces, cuando está lejos de la Tierra, podemos pensar que es un Venus más abstracto. En cambio, en la conjunción inferior, cuando también hace una conjunción al Sol, estando retrógrado, estando en su máxima cercanía de la Tierra, ahí podemos esperar acontecimientos concretos en la Tierra, que se manifieste. Pero cuando está en la conjunción superior, al estar tan lejos, podemos pensar que los acontecimientos son más del mundo de las ideas. Ok. Marte, que es un planeta superior, puede estar en oposición al Sol, y eso sucede cuando está retrógrado en su máxima cercanía de la Tierra, pero cuando está Cassini en su conjunción superior con el Sol, está a su máxima distancia de la Tierra. ¿Sí? Lo vemos una vez que el Sol se separe y empecemos a ver a Marte en el cielo, lo vamos a ver muy, muy chiquitito. ¿Por qué? Porque está lejos. En cambio, cuando está retrógrado lo vemos enorme, brillante, está más cerca de la Tierra. Esta es la diferencia de un Marte en oposición al Sol, y esta es un Marte después de la conjunción, estando oriental, empezando su ciclo. Se ve muy, muy, muy tenue, está muy lejos. Fíjense la diferencia de tamaño. Nuevamente, esto también tiene un correlato simbólico. Este Marte cuando está en en la oposición al Sol, que está más cerca de la Tierra, va a tener efectos más concretos en cuestiones de guerras, de soldados, de generales, etcétera. En cambio, cuando está oriental, empezando su ciclo, luego de la conjunción superior con el Sol, es una cuestión, podemos pensar en una cuestión más abstracta. Por ejemplo, ¿qué es defenderme? ¿Qué es valerme por mí mismo? ¿Qué sentido tiene la tierra, la guerra? ¿Cuándo es ético o no pelear por algo? Etcétera. Muy bien, bueno, entonces estamos hablando de que en la conjunción superior con el Sol, Venus y Marte están a su mayor distancia de la Tierra, directos en movimiento, a máxima velocidad, oscuros y Cassini, porque al estar tan cerca del Sol no son visibles, y aumentando su luz, cambiando de occidentales a orientales o viceversa, tal como vimos. Muy bien, bueno, entonces aquí lo podemos volver a ver. Esto es para Marte, en la conjunción superior está a su máxima distancia de la Tierra, y esto para Venus, que en la conjunción superior también está a su máxima distancia de la Tierra. ¿Ok? A su máxima velocidad. Venus se mueve en promedio 59 minutos por día, pero cuando está cerca del Sol se puede llegar a mover hasta 1 grado 15 minutos 36 segundos por día. Marte se mueve un promedio de 31 minutos por día. Cuando está cerca del Sol se puede llegar a mover prácticamente 50 minutos por día. Este cuadro lo saqué del blog de Anthony Lewis, que les súper recomiendo. Bueno, y también esta cuestión de que van cambiando de occidental a oriental o viceversa, tal como vimos en los videos que les mostré recién. Si quieren seguir explorando acerca de astronomía para astrólogos, les recomiendo el capítulo de mi docuserie que se dedica justamente a eso. Es el capítulo 6, el sexto de 10 capítulos, y aquí durante 16 o 17 minutos hablo sobre astronomía para astrólogos. Ok. También recordemos que si el Sol, Venus y Marte van a estar todos, y además se va a sumar Mercurio, todos prácticamente en los mismos grados durante esos días de enero,
Esto es lo que se llama un stellium. Un stellium es un grupo de planetas en el mismo signo, en múltiples conjunciones, y esto hace que haya una intensa concentración de energía, sobre todo cuando los planetas son planetas como Marte o el Sol, que son muy gatilladores de acontecimientos, ¿sí? Entonces podemos pensar, por ejemplo, que para la princesa Catalina de Inglaterra, esta conjunción se va a hacer muy cerquita de su Sol, o para Rosalía, que se va a hacer muy cerquita de su Urano-Neptuno, seguramente en la semana de entre el 6 y el 10 de enero tengamos noticias de ellas en los periódicos, ¿no es cierto? Porque van a estar, estos planetas van a estar gatillados por este stellium. Ok. También podemos pensar que vamos a ver en las noticias novedades acerca de Ucrania. Fíjense cómo este stellium se va a hacer muy cerquita de su Neptuno, de su nodo norte, y lo mismo para Rusia con también su Neptuno y su Urano. ¿Ok? Así que esos son, de estos países seguramente vamos a tener novedades cuando tengamos el inicio de los ciclos sinódicos tanto de Venus como de Marte. Ok. Nuevamente, si te gustaría saber qué son los tránsitos o quisieras ahondar acerca de los tránsitos, en el capítulo 7 de mi docuserie, que es la astrología, disponible en mi canal de YouTube, hay todo un capítulo de 9 minutos dedicado a los tránsitos. Te lo súper recomiendo. Bien, y agradecer al equipo de astrólogos liderado por Víctor Igualguana por la enorme labor que han hecho al traducir el libro uno y también el libro 2 de Astrología Cristiana de William Lilly, y recordar que la traducción que hicieron era la que ya tenía las anotaciones de Deborah Holding. Así que, bueno, el libro uno ya está disponible en nuestra página web, en la sección de blogs. Pondremos aquí al pie del video el enlace para que ustedes puedan descargarlo. Es totalmente gratuito. Les recuerdo que en febrero tendremos un curso de astronomía para astrólogos, es el de la STA, la Escuela de Astrología Tradicional de Deborah Holding. El diploma de este curso es el diploma emitido por la STA y consiste en 8 sesiones de 2 horas. Es un curso muy divertido, dictado totalmente en castellano por mí. Bueno, eso es todo. Encantada de haberlos tenido aquí. Les recuerdo que si quisieran más contenido que incluya astronomía, me encantaría que me lo hicieran saber a través de sus comentarios, suscribiéndose a mi canal de YouTube y dándome like.